Hola, bienvenidos a un video más de uñas de cursos para ti. En esta ocasión veremos lo que es el manicure. La belleza de las manos es muy importante. Las manos las utilizamos constantemente para expresarnos en un lenguaje no verbal. Las manos son el medio con el cual expresamos interés, admiración, cercanía y el único lugar de nuestras manos que podemos embellecer son las uñas. Por eso es importante tenerlas siempre a punto y para eso tenemos que conocer los tipos de manicure que existen y así poder decidirnos por lo que más nos guste. Y así podrás lucir siempre y en todas circunstancias unas uñas perfectas. Así que antes de comenzar no olvides darle like, compartir, comentar y suscribirte. Comenzamos. Para comenzar debemos de analizar bien y saber ¿qué es manicure? El manicure es una operación que consiste en el cuidado, pintura y embellecimiento de las uñas. Existen diferentes tipos de manicure. El primero que tenemos es la manicura rusa. En este tipo de manicure, la diferencia está exclusivamente en el método de tratar la cutícula de las uñas. En la manicura rusa, la cutícula es tratada con drill, con taladro de uñas y brocas, especiales para este tipo de procedimiento. Tenemos que ser muy precisos cuando trabajamos con el torno y no todos los profesionales se atreven con este tipo de método a realizar un manicure. En cuanto a calidad, es prácticamente igual al método tradicional de eliminar y tratar la cutícula, solo que este procedimiento se realiza en seco, sin introducir las manos al agua tibia. El segundo tipo de manicure que tenemos es la manicura brasileña. Con esta manicura intentaremos que las uñas duren lo máximo posible pintadas y que no se note el crecimiento de la misma, cosa difícil porque la uña crece, pero lo podemos conseguir retirando la cutícula del todo y esmaltando hasta entrar en contacto con la piel. Es decir, esmaltaremos intentando introducir el esmalte lo más a fondo que podamos. El tercer tipo de manicure es la manicure spa. Es una de las manicures más completas y suele incluir varios tratamientos para el cuidado de las manos y uñas. Los tratamientos más habituales son masaje, exfoliación, nutrición, hidratación y el esmaltado a elegir o la aplicación de uñas postizas. El cuarto tipo de manicure es la manicura básica. La manicura básica es en realidad la base de todas las manicuras. Este manicure básico nos sirve para que comencemos a cuidarnos las uñas y partiendo de esta base podamos elaborar el acabado de manicure que nos guste. La manicura básica consta de los siguientes pasos. Número 1. Herramientas desinfectadas. Como primer paso vamos a utilizar herramientas desinfectadas. Siempre es importante usar ácidos o esterilizadores especiales para las herramientas de manicure, para desinfectar previamente nuestro material, así como utilizar herramientas desechables según sea el caso. Segundo paso, lávate bien las manos y retira los restos del esmalte antiguo. Eliminaremos el antiguo esmalte ya sea desmaquillando las uñas o quitando el gel polish o realizando un botado de las uñas postizas quitándolas. No olvides previamente mandar a tus clientas a lavarse las manos para que posteriormente le apliques desinfectante. La limpieza es muy importante para evitar infecciones. Número 3. Le daremos forma. A continuación limamos con suavidad a las uñas y cortamos o limamos según lo que quiera la clienta. En este paso aplicamos removedor de cutícula a la cutícula para dejar reposar mientras cortamos y limamos dándole forma a las uñas. Paso número 4. Uñas al agua. Sumerge los dedos en un cuenco con agua tibia y jabonosa un par de minutos, aproximadamente entre 10 y 15 minutos máximo. Al agua podremos colocarle perlas hidratantes, champú, removedor de cutícula y unas gotas de aceite esencial de tu preferencia. Si las uñas de tu clienta llegan débiles, podrás darle el servicio especial para hidratar sus uñas. El agua y el bicarbonato son productos para fortalecer las uñas de forma rápida que funcionan muy bien. Y el ajo también ayuda a endurecer las uñas de forma natural. Podemos hacer una mezcla con removedor de cutícula, jugo de limón y bicarbonato y remojar las uñas por 10 o 15 minutos. Paso número 5. Tratar la cutícula. En este paso empujaremos cutícula y quitaremos perigio.
y si es necesario y la clienta lo requiere, pasaremos a cortar la cutícula y cortar la piel muerta que se encuentra alrededor de las uñas. Esto lo podemos realizar con tijeras especiales para manicure o con alicatas para manos. Utiliza la herramienta que más te acomode para cortar de una manera fácil y correcta la cutícula. Te recomiendo que cortes la cutícula pareja, que salga toda la cutícula completa, de esta manera. Estas son las alicatas. Hay una gran variedad en el mercado. Tú eliges con las que más te acomodes. Evita cortar las cutículas si padecen diabetes tus clientas o cualquier otro problema de salud. La diabetes hace que los dedos de las manos y los pies sean más propensos a padecer infecciones. Si padeces de diabetes, tú o tu clienta, o de alguna otra condición de salud que afecte tu sistema inmunitario, evita cortar las cutículas. Las cutículas están hechas para proteger las uñas de los pies y de las manos. Comienza con cortes pequeños. Concéntrate en la piel muerta en el borde de la cutícula. Coloca el cortador con las puntas hacia la uña y haz pequeños cortes alrededor de la cutícula. Retira la piel muerta. Después de cortar, tira suavemente hacia arriba. Así retirarás cualquier piel muerta de la zona. Sigue retirando la piel muerta hasta que hayas recortado toda la cutícula. Este paso hay que hacerlo con mucho cuidado, así que te recomiendo que si es la primera vez que lo vas a realizar, practiques en ti misma para que le pierdas el miedo y para que le calcules cuánto es lo que tienes que cortar. Ahora retiraremos todo lo que es el perigeo, de esta manera. La piel que se encuentra abajo de la cutícula y cerca de la base de la uña podría irritarse después de cortar. Para compensarlo, aplica una loción hidratante sobre la base de la uña y la piel alrededor. Esto calmará la piel y evitará las complicaciones a la hora de cortar las cutículas. Paso número 6. Pulir la uña. Con un buffer limaremos las uñas naturales para alisar y quitar los bordes en la uña. Se realiza de manera suave y con una lima de poco granaje para no lastimar, solo para abrir canales en la uña y con mucha precaución, sin limar de más. Número 7. Hidratar las uñas y piel. Es muy importante este paso, ya que es la clave para un buen servicio de manicure. Así que comenzaremos por aplicar un exfoliante o peeling para remover toda la célula muerta en piel. Daremos un suave masaje para relajar a la clienta. Posteriormente, sin quitar el exfoliante, aplicaremos un aceite para manos y continuaremos masajeando hasta enjuagar las manos y lavarlas con agua tibia. Al realizar el masaje, lo haremos en todas las manos hasta las muñecas, más o menos a esta altura, donde te muestro ahorita. Paso número 8. Masajearemos las manos. En este paso podremos dar un plus a la clienta aplicando jelly y mascarillas especiales para manos. Pero esto es opcional y según el precio que le pongamos a nuestro servicio. Si no, solo aplicaremos crema hidratante. Si quieres consentir a tu clienta, podrás utilizar aceites esenciales para ofrecerle un masaje relajante en sus manos. El Jelly Spa es un tratamiento con alto contenido en colágeno y vitamina E, que hidrata y suaviza la piel de tus manos. Gracias a su textura gelatinosa, desinflama, relaja y exfolia tus manos, preparando el poro para eliminar las toxinas de tu piel.
En el mercado encontraremos una gran cantidad de productos que van desde exfoliantes, jelly, cremas, mascarillas y muchas veces vienen en paquete y vienen señalizados los pasos que van para que tú los vayas aplicando a tus clientas. En esta ocasión pusimos una mascarilla. Esa mascarilla, si la aplicamos, se deja reposar de 10 a 15 minutos. Lo que sí debemos de aplicar siempre después de haber exfoliado y lavado las manos va a ser una crema hidratante especial para manos. Este va a ser un buen momento para consentir a tu clienta, darle un buen masaje en sus manos, en sus dedos, así como masajear también lo que son las cutículas. Es necesario aplicar también aceite de cutícula para hidratar muy bien lo que es la zona de cutícula, ya que cortamos cutícula. Y aquí tenemos lo que es el aceite, un aceite relajante que va a hidratar y sobre todo va a tranquilizar la piel de la clienta. Y así tu manicure incluiría lo que es la aromaterapia para que la relaje y además para suavizar su piel. El paso número 9 es aplicamos un tratamiento a las uñas. Finalmente, es importante aplicar en las uñas un fortalecedor especial para uñas naturales con vitaminas y calcio. Así que damos brillo a la uña con nuestra lima abrillantadora de 3 pasos y aplicamos el tratamiento. El paso número 10 va a ser decorar las uñas. Dejamos secar el tratamiento para que posteriormente decoremos las uñas de nuestra clienta y apliquemos un esmalte. Las uñas decoradas están de moda. La manicura decorada son una forma básica de embellecer las uñas con colores, formas, adornos, estampados, animales, flores, pendientes en uñas, etc. Todo lo que se te ocurra. Aquí la única restricción es la imaginación. Y es aquí donde terminamos todos los pasos para hacer una manicura perfecta y relajante. Pero también tenemos otros plus que podemos empezar a realizar después de haber hecho una manicura, lo que llamamos spa en manos. Encontramos dos. Uno es la manicura de parafina, comúnmente llamado manos de seda. La manicura de parafina también se le conoce como manicura completa, pero esto es solo un nombre comercial bastante extendido. De lo que realmente se trata es que después de haber realizado la manicura básica, previamente al esmaltado se realizará un tratamiento en el cual se sumergen las manos en cera caliente hasta que se forme una capa homogénea. Luego se cubren con una bolsa de plástico y unas manoplas y se dejan actuar la parafina durante 10 y 15 minutos para posteriormente retirarla. La parafina es un excelente hidratante, suaviza la piel aportando un efecto de suavidad extra, alivia dolores musculares y articulares. El siguiente spa de manos es la manicura con piedras calientes. Es una técnica de cuidado de manos que está indicada para la relajación y estrés de la clienta. Se trata de una técnica en donde colocan unas piedras calientes sobre las manos para que transmitan el calor de fuera adentro y de esta manera consigamos relajar toda la musculatura de la mano, así como sus tendones. Después se masajean las manos para ayudar a drenar y a favorecer la circulación y el sistema linfático. Este fue nuestro curso de manicure. Espero te haya gustado y te haya servido. Si fue así, te esperamos en nuestro próximo video. Dale like y suscríbete. Gracias por vernos. Bye.